Entonces el dragón se enfureció contra la mujer Se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra y se fue a hacer la guerra. Vea que la mujer no tuvo un solo hijo. Pongan cuidado. Se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. al resto de sus hijos. Entonces el protestante, que quiere decir que María es una prostituta porque tuvo muchos hijos, de muchos hombres, dice, ¿ve que María sí tuvo más hijos? Sí, pero no ha terminado. Ahí viene, tuvo un solo hijo legítimo, pero tuvo más hijos, el resto de sus hijos. ¿Y quiénes son? Doña Lupa, escuche. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Sí tuvo más hijos la Virgen María. Sí tuvo más hijos. Los que guardan los mandamientos de Dios y las declaraciones de Jesús. Y las declaraciones, ¿sabe qué significa declaraciones? Que él declaró, dijo, esto es así. Y entre las declaraciones de Jesús, adivinen qué declaró Jesús. Porque los demás hijos, el resto de los hijos de la Virgen María, son los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen las declaraciones, lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó. Ya pues, pueden sentarse. Vamos a hablarle. Me han pedido que hablemos de la Santísima Virgen María, que tuvo más hijos. Y nosotros creemos que la Virgen María sí tuvo más hijos, pero no como los protestantes. Porque los protestantes dicen que la Virgen María tuvo más hijos carnales. Y nosotros decimos que la Virgen María sí tuvo más hijos. Pero hijos, levanten la mano los hijos de la Virgen María. Bueno. Para que los protestantes den cuenta que sí, la Virgen María, levanten la mano, van a pasar la cámara. Para que los protestantes den cuenta que sí, la Virgen María tuvo más hijos. Que todos nosotros somos hijos de la Santísima Virgen María. Entonces voy a tratar de mostrarle por qué en la Iglesia Católica nos enseñaron a nosotros que la Virgen María es nuestra madre y nosotros somos sus hijos. Pero también quiero mostrarle que la mentira de los protestantes, que la Virgen María tuvo hijos carnales, eso no está en la Sagrada Escritura. Nosotros nos sentimos orgullosos de tener a la madre de nuestro Señor Jesucristo como nuestra madre. Quiero comenzar diciéndole que por lógica y razonable, María es nuestra madre. Si Jesús, ¿ustedes creen que Jesús es nuestro hermano? Sí. Y si le pregunto a los protestantes, ¿ustedes creen, hermanos separados que nos siguen a través de las redes sociales, creen que ustedes son hermanos de Jesús? La respuesta es que sí. Pero entonces le pregunto, ¿cómo me explican que sean hermanos de Jesús, pero no quieren ser hijos de la Virgen María? Por papá, señor cura, por el papá. O sea que ustedes son hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Pero yo le voy a mostrar que nosotros hoy, con las Sagradas Escrituras, somos hijos de Dios, sí, pero no diríamos, para no utilizar una palabra así, sino hijos adoptivos de Dios. Que Dios nos adopta como hijos siempre y cuando estemos unidos a Cristo Jesús. Y en la medida que estamos unidos a Cristo Jesús, nos hacemos uno con Él, como dice Pablo, tan sencillo, que entonces, si somos uno con Cristo, el papá de Cristo es nuestro papá, la mamá de Cristo es nuestra mamá. ¿Qué concluimos? Que somos hermanos, por padre y por madre. Lo que yo voy a tratar hoy de mostrarles a ustedes es por qué la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña que la Virgen María es nuestra madre y que tuvo muchos hijos, pero espiritualmente, carnalmente no. Eso es lo que yo quiero. ¿Para qué? Para que ustedes cada día se enamoren más de la Virgen
María. Ustedes en México tienen algo muy lindo, que es la devoción a la Virgen de Guadalupe. Ajá, a la Virgen de Guadalupe. Es un tesoro. Y Dios ha querido evangelizar a México, también a Latinoamérica y, por qué no, al mundo, a través de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Guadalupe. Y hay una fe en ustedes grande. Pero yo he pensado que la fe de ustedes es una fe grande, preciosa, valiosa, pero está en pura materia prima. Hay que trabajarla, hay que pulirla. ¿Y qué es lo que le va a dar ese pulimiento? La palabra de Dios, que les voy a comprobar con las Sagradas Escrituras, para que ustedes tengan una fe sólida, firme, fuerte, adulta, y nada ni nadie los venga a destruir o acabar. Entonces, queridos hermanos, en esto me voy a centrar yo hoy. Mostrarle que la Santa Madre Iglesia no nos ha engañado. Que los que nos quieren engañar son los protestantes. Y tenemos que estar muy, pero muy alerta. A ver, ¿saben que según la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 12, voy a leerlo primero de la Biblia latinoamericana y luego la leemos de la Reina Valera. Venga, la latinoamericana. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, viene a decir que la mujer del Apocalipsis tuvo más hijos. Y después tenemos que mirar quién es la mujer del Apocalipsis, porque sí tuvo más hijos. Pero no solamente dice que tuvo más hijos, dice que esos hijos no son carnales. Viene a hablar qué clase de hijos son. Y aquí ustedes van a descubrir toda la enseñanza de la Iglesia Católica. Vamos a escuchar. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Tuvo más hijos o no tuvo más hijos? Pero no sabemos quién es el dragón, ni tampoco sabemos quién es la mujer. Necesitamos poner la lupa, y hoy traje a Lupita, y hacerle zoom para que ustedes vean, primero, quién es el dragón, y segundo, quién es la mujer, y tercero, quién es el hijo legítimo de esa mujer y quiénes son los hijos espirituales de la mujer. De eso se trata. Ya se dieron cuenta que un dragón quería atacar y destruir a la mujer. Vamos a ver quién era el dragón. Versículo 9. ¿Qué es el dragón? Si quiere, léalo de allá de la Reina Valera. Versículo 9. ¿Quién era el dragón? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Le quedó duda de quién es el dragón? Si le quedan dudas, es su problema de ustedes. Ya no puedo hacer ninguna cosa para destaparles el cerebro. Pero el dragón es el diablo y Satanás. Pero nos da una clave. La antigua, ¿para dónde nos mandó? Para el Génesis. En tiempo de Adán. ¿Sí se acuerdan, verdad? Bueno, ahorita vamos a volver allá. Pero ya están claros quién es el dragón, la serpiente. ¿Diablo o Satanás? Pues el diablo, Satanás, persiguió a la mujer. Y como no pudo hacerle la guerra a la mujer, se fue a hacerle la guerra al resto de sus. O sea que la mujer tuvo más hijos. Pero vamos a ver entonces quién es la mujer. Porque podría decir los protestantes que es la vecina, que es Petronila o que es doña Pánfila. En el versículo 5, siempre del capítulo 12 del Apocalipsis, ahí mismo, en el versículo 5 dice quién es la mujer. Vamos a ver. Y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón. Por el hijo que dio a luz, nosotros vamos a descubrir quién es la mujer. Y ella dio a luz un hijo varón. Hasta ahí puede ser el presidente de Estados Unidos.
Puede ser el presidente de Venezuela, un hijo varón. Aquí puede ser cualquiera. Pero donde nos vamos a dar cuenta que no es cualquiera, es lo que viene. Atención. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es ese hijo? ¿Y quién es la mujer? La Virgen María. María y Petronila, la de allá, la esquina. La Virgen. O sea que si vamos escudriñando las escrituras, los protestantes lo pueden hacer. No tengo problema. Como están detrás de las cámaras, nadie los está viendo. Agarren su Biblia y lean. Si es verdad, pues abran los ojos. Si no está en la Biblia Reina Valera, pues no me crean. Porque se trata de buscar la verdad y que salga a flote. Pero según la Biblia, la serpiente que es el dragón, que es el diablo o el hijo que dio a luz la mujer, ¿quién es? ¿Y cuál es la mujer que dio a luz a Jesús? La Virgen María. ¿Estamos claros? Ahora sí podemos leer el 17. Ya sabemos quién es el dragón, ya sabemos quién es la mujer. Escuchemos. Es decir, No, el 17. entonces el dragón se enfureció contra la mujer Se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra. y se fue a hacer la guerra. Vea que la mujer no tuvo un solo hijo. Pongan cuidado. Se fue a hacer la guerra Al resto de sus hijos. al resto de sus hijos. Entonces el protestante, que quiere decir que María es una prostituta porque tuvo muchos hijos, de muchos hombres, dice, ¿ve que María sí tuvo más hijos? Sí, pero no ha terminado. Ahí viene, tuvo un solo hijo legítimo, pero tuvo más hijos, el resto de sus hijos. ¿Y quiénes son? Doña Lupa, escuche. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Sí tuvo más hijos la Virgen María. Sí tuvo más hijos. Los que guardan los mandamientos de Dios y Las declaraciones de Jesús. las declaraciones. ¿Sabe qué significa declaraciones? Que él declaró, dijo, esto es así. Y entre las declaraciones de Jesús, adivinen qué declaró Jesús. Porque los demás hijos, el resto de los hijos de la Virgen María, son los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen las declaraciones, lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó. Pues vamos a ver entonces qué declaró Jesús, qué enseñó Jesús, qué enseñó, y que nosotros guardamos las declaraciones, no las cambiamos, las mantenemos fielmente, porque los hijos de la mujer guardan los mandamientos de Dios y mantienen, no cambian, las declaraciones de Jesús. ¿Y de qué estamos hablando? De los hijos de la Virgen María. ¿Y qué declaró Jesús sobre los hijos de María? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué dijo? Dicen los protestantes, Jesús no dijo nada. ¿Que no dijo nada? Vamos con la Reina Valera. San Juan capítulo 19, versículo 26. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Las declaraciones de Jesús que debemos guardar, cumplir. A ver si me agarraron la idea o no. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Las declaraciones de Jesús que debemos guardar. Y sobre todo en el campo de la Virgen María. Porque dice, el dragón se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de la mujer. Es decir,
los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen las declaraciones de Jesús. ¿Listos? Bueno, ahora utilizamos a Lupita. Vamos a escuchar las declaraciones de Jesús. Cuando vio Jesús a su madre, Aquí está. Encontramos a Jesús con su madre. Cuando vio Jesús a su madre, atención porque esto es importante lo que viene. Subrayen la palabra que viene. Y pónganle la lupa y háganle zoom. Subrayenla. A ver lo que viene. y al discípulo a quien él amaba, ¿Qué es lo que vamos a subrayar? Que el que estaba con la Virgen María era un discípulo. No era un hijo de la Virgen María. Era un discípulo. Si fuera un hijo de la Virgen María, la Biblia dijera, al ver allá a su madre y junto a ella al otro hijo de María, pero aquí no dice que es Juan, otro hijo de María, legítimo, no. Dice, aclara que es un discípulo. ¿Estamos claros? Démosle chance a los protestantes para que busquen en la Biblia de ellos para ver si ahí dice el otro hijo de María, otro hijo de María, o también dice discípulo. Porque estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Entonces volvemos a ver, y junto a ella, Estaba presente y junto a ella, léalo otra vez, el 26. Estaba María, ¿cómo el 26? Lee el 26. cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Hay algo más. Era el discípulo a quien él amaba. Teológicamente, usted sabe que la teología es la que lleva el estudio de Dios basado en las Sagradas Escrituras. Lo que dijo Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que Dios está diciendo que hay un discípulo amado al pie de la cruz y que nos representa a cada uno de nosotros. Allí estaba el discípulo amado. Y teológicamente, ¿qué declara Jesús? Porque los hijos de María son los que guardamos los mandamientos de Dios y las declaraciones de Jesús. ¿Qué declaró Jesús en la cruz sobre María, su madre? ¿Qué declaró? Escuche. Y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, declaración, declaró, lo dijo abiertamente, para que lo sepan los cristianos del mundo entero. Dijo a su madre, esa declaración hay que guardarla. Dijo a su madre, mujer, acuérdense que el Apocalipsis está hablando de una mujer. ¿Se acuerda que la Génesis hablaba de una mujer? ¿Se acuerda? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre su descendencia y la suya. Por eso el diablo le hizo la guerra a la Virgen María, porque ya estaba profetizado, ¿verdad? Habrá enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? Por el hijo lo sacamos, entre su descendiente y la suya. Entonces Jesús es el que le va a pisar la cabeza. ¿Quién parió a Jesús? La Virgen María. ¿Y quién es la antigua serpiente? ¿Diablo o Satanás? Entonces veamos. Y junto a ella, el discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, vean la declaración de Jesús que debemos guardar. Otra vez, mujer, he ahí a tu hijo. Otra vez. Mujer, he ahí a tu hijo. Otra vez. Mujer, he ahí a tu hijo. Esa es una declaración. Jesús declara que su madre va a tener de ahora en adelante más hijos, que son los discípulos amados del Señor, representados en Juan Evangelista, que estaba allí presente. Ustedes no estaban,
Si Dios hubiese querido dejarle a su madre, madre de ustedes, ¿cómo se lo iba a dejar a ustedes si ustedes no estaban ahí? Pero había un representante de nosotros. Era el discípulo amado. Y entonces cuando Jesús teológicamente nos viene a decir que todos nosotros debemos ser hijos de la Virgen María. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es cuando Jesús nos dejó por madre a su madre. Y por eso nosotros nos llamamos hijos adoptivos de Dios. Y también somos hijos adoptivos de la Virgen. Adoptamos. Ustedes van a ver que ahora le va a decir al discípulo, ahí tiene a tu madre, y el discípulo la adoptó o la recibió en su... Pongan cuidado. Después dijo al discípulo, Ahí está usted, ahí estoy yo. El que se crea discípulo de Jesús, yo me creo discípulo de Jesús. Yo no sé si los protestantes se creen discípulos de Jesús. Nosotros nos creemos y sabemos y estamos convencidos que somos discípulos de Jesús. ¿Qué nos dice Jesús a sus discípulos? Luego dijo al discípulo, te dice a ti, me dice a mí. ¿Qué nos dice? he ahí tu madre. Jesús hoy te dice, Jesús hoy me dice como discípulo de él, he ahí a tu madre. Las declaraciones de Jesús que debemos guardar están claras. Ahí tienes a tu madre. ¿Lo cree? No lo cree. Entonces se trata de fe. O le creo a Jesús que me declaró en la cruz públicamente que esa era mi madre, o no le creo a Jesús. Si le creo a Jesús, soy creyente. Si le creo al protestante, soy creyón. Y nosotros renunciamos a ser creyones y pasamos a ser creyentes. Es aquí cuando el católico dice, bendito sea Dios, estoy en la única iglesia que fundó Jesús, que mantiene año tras año, siglo tras siglo, mantiene las declaraciones, el mensaje, la palabra del Señor fielmente como Él dijo. ¿Qué dijo? Al discípulo, ¿qué dijo? He ahí a tu madre. Y entonces la iglesia católica dice, teológicamente, Jesús nos estaba diciendo que nos estaba dando a la madre de Él por madre nuestra y que nosotros deberíamos adoptarla. Por eso lo que sigue, mire cómo la adopta. Y desde aquella hora, ahí mire cómo la adopta por madre. el discípulo, El que no es discípulo, no. Los protestantes no. Los católicos. El discípulo, la recibió en su casa. adopción. La adoptó. La recibió en su casa. De modo que nosotros adoptamos a la Virgen María como nuestra madre. Y ella nos adopta a nosotros como sus hijos. De modo que nosotros somos hijos adoptivos de la Virgen María y también somos hijos adoptivos de Dios. Y como somos hijos adoptivos de la Virgen María y somos hijos adoptivos de Dios, por consecuencia somos hermanos de Jesús. Entonces ya les mostré que somos hijos adoptivos de María por boca, declaración de Jesús. He ahí a tu madre. Y el discípulo desde aquel momento se la llevó a su casa. Díganme, México, ¿ustedes no han adoptado a la Virgen María como madre? ¿No le tienen ese respeto y ese amor que el Maestro en la cruz dejó su testamento? Digo, no me queda nada, no tengo plata, no tengo ropa porque estaba tan desnudo. Y lo único que me queda es mi madre. ¿Ustedes son mis discípulos? Sí, Señor. Pues si ustedes son mis discípulos, ahí les dejo a mi madre. Y el que es discípulo se la lleva a su... Y por eso entonces en México hay una devoción especial hacia la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús y la Madre nuestra. De modo que ya entonces la Biblia nos está mostrando que nosotros somos hijos adoptivos porque adoptamos, nos la llevamos a nuestra casa. Y nuestra casa significa nuestro corazón, nuestra vida,
andamos con ella, le pedimos, la guardamos, la amamos. Hay un amor. ¿Ustedes no tienen un amor especial a la Virgen María? Sí, un amor especial a la Virgen María. En México lo reconozco, me quito el sombrero. Un amor especial a la Virgen María. Felicito a los mexicanos. Hijos adoptivos de la Virgen María. Ahora vean que no solamente somos hijos adoptivos de la Virgen María, también somos hijos adoptivos de Dios. Dios nos adoptó como hijos en Jesucristo. O sea, que en Jesucristo nosotros somos hijos adoptivos de Dios, hijos adoptivos de la Virgen María. Vean, en Efesios capítulo 1, versículo 5, Efesios capítulo 1, versículo 5, nos viene a decir la Biblia que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Que nosotros tomamos a Dios como Padre y Dios nos toma a nosotros como hijos. Pero ojo, en la persona de Cristo. Sin Cristo no. En la persona de Cristo. Ahorita les explico qué significa en la persona de Cristo. Vean lo que dice Efesios 1, 5. Nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo. Para ser hijos suyos en Jesucristo. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Venga, Efesios 1:5. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? En amor, habiéndonos predestinado. Ajá, el 5, ¿no? Ajá. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que nosotros no somos hijos legítimos de Dios, sino hijos adoptivos en Jesucristo. ¿Saben qué significa en Jesucristo? Que yo tengo que unirme a Jesucristo, ser uno con Jesucristo. Y cuando yo me hago uno con Jesucristo, listo. El papá de Jesucristo pasa a ser mi papá. Y la mamá de Jesucristo pasa a ser. Ustedes recuerdan cómo San Pablo dijo, y esto se lo lee usted, niña. Ustedes se acuerdan cómo dice San Pablo en Colosenses 1:18. ¿Cómo es que nosotros nos hacemos uno con Cristo? ¿De qué manera lo dibuja San Pablo? Vamos a ver, en Colosenses 1:18. ¿De qué manera nosotros nos unimos a Cristo? Porque somos hijos adoptivos, pero en Cristo Jesús. Si no es en Cristo Jesús, no somos hijos adoptivos de Dios, ni hijos adoptivos de la Virgen María. Ahí, escuche, Colosenses 1:18. ¿Lo tiene, niña? Y Él es la cabeza del cuerpo. Escuche, ¿cómo nos unimos a Cristo? Él es la cabeza Del cuerpo, del cuerpo. es decir, de la iglesia. Ah, ya entendí. Para yo hacerme uno con Cristo, entonces me uno a la iglesia. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la. Versículo 24, ahí mismo el 24, niña. Para que usted se dé cuenta que la iglesia, según Pablo, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la. Entonces la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pongan cuidado. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces nosotros cuando nos unimos a Cristo, nosotros nos unimos a la iglesia. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Y dice Pablo, claro y raspado, Cristo es la iglesia es. Ahora pregunto, ¿qué parió la Virgen María? ¿La pura cabeza de Jesús? ¿También parió el cuerpo? ¿O no parió el cuerpo? Si San Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo,
Entonces nos está diciendo que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces nos está diciendo que María es la madre del cuerpo místico de Cristo, que es la... Y yo pertenezco a esa. Entonces yo soy hijo de la Virgen María, que es madre del cuerpo místico de Cristo, que es la... ¿Me captan la idea? Entonces el protestante que me diga que María es madre solamente de Cristo, me está diciendo que María solamente parió la pura cabeza de Jesús. ¿O no? Teológicamente hablando. Porque, o si no, porque San Pablo se empeña en decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza y que usted y yo nos unimos al cuerpo de Cristo a través del bautismo. Por eso es tan importante el bautismo. Allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, el que lo encuentre primero lo lee, no viene a decir... Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, nos viene a decir cómo ustedes y yo nos unimos al cuerpo místico de Cristo. Y entonces, por tanto, somos hijos de la Virgen María, porque ella dio a luz no solamente a la cabeza, dio a luz al cuerpo entero. Ahora, estamos claros que no estamos hablando de físicamente, estamos hablando de espiritualmente. Dale. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Y las partes somos nosotros y la iglesia es el cuerpo. Siga. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. ¿Para qué hemos sido bautizados? Para formar un solo cuerpo. ¿Y por qué tenemos que formar un solo cuerpo? Para poder ser hijos en el Hijo. ¿Para qué? Para que el papá de Jesús sea también nuestro papá, porque es el papá de la cabeza, es también papá del cuerpo. Y la mamá de Jesús sea la mamá de la cabeza y sea la mamá del cuerpo. Entonces necesitamos bautizarnos para formar un solo cuerpo con Cristo. Un solo cuerpo con Cristo significa la mamá de Cristo es mi mamá, el papá de Cristo es mi papá. Gálatas capítulo 4, versículo 4, lo viene a hablar de otra manera, una manera muy hermosa. Ya viene a mostrar que Jesús no nació solo. Que usted no puede decir que solamente Jesús es hijo de Dios, pero que no es hijo de la Virgen María. No, es hijo de Dios y es hijo de la Virgen María. Pero también viene a decir y a mostrar que si estamos unidos en Cristo, somos hijos adoptivos de Dios y somos hijos adoptivos de la Virgen María. Escuchen cuando viene 4:4 de la Reina Valera, 4:4 de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, atención, respiren profundo. Ahí viene. Dios, escuche, el papá de Jesús, Dios envió a su Hijo. Listo. Jesús es hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer. ¡Ah, bárbaro! ¿Se acuerda lo del Apocalipsis? La mujer dio a luz un hijo y fue llevado al trono de Dios. ¿Se acuerda? Envió Dios a su hijo nacido de una, porque estaba escrito en Génesis 3:15, habrá enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. La descendencia de la mujer le pisará la cabeza mientras tú le muerdas en el talón. ¿Y quién es la descendencia de la mujer? Cristo Jesús. ¿Y quién es la mujer? La Virgen. Por eso dice que al final de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, pero no lo envió solo. Lo envió nacido de una mujer. ¿Y qué nombre le pondremos?
La Virgen María, no hay otra. ¿Me captan? Ahora bien, ya sabemos, Jesús es hijo de Dios y Jesús es hijo de la Virgen, una mujer. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios lo mandó nacido de una mujer? Vean, para que usted y yo adquiramos el ser hijos adoptivos, hijos por adopción. ¿De quién? ¿Solo del papá? No, también de la mamá. Pongan cuidado. Y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y ahí viene, Lupita, ahí viene. A fin de que recibiésemos, A fin, escuchen esto, a fin de que recibiésemos que vamos a recibir, atención, ¿qué vamos a recibir? En Cristo, ¿qué vamos a recibir? la adopción de hijos. En Cristo nosotros vamos a ser hijos adoptivos. ¿De quién? Del papá y de la mamá, para pertenecer a la gran familia de los hijos adoptivos de Dios. Porque yo quiero ser hermano de Jesús, no a medias. Los protestantes son hermanos de Jesús a medias, solo del papá. ¿Y la mamá? No, la mamá no. Ellos no quieren la mamá. Ellos rechazan la mamá. En cambio, nosotros los católicos nos damos el lujo, el caché de ser hermanos de Jesús por padre y madre, por punta y punta. Somos los hermanos originales de Jesús. ¿No les da emoción? ¿No les da alegría? ¿No les dice nada? Dios mío santo. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros logramos ser hijos por adopción. Dios nos adopta. Y la Virgen María también, ¿se acuerda que le dio una cruz? Mujer, ahí tienes. Entonces la Virgen María nos adopta. Somos hijos adoptivos. Y le dijo al discípulo, ahí tienes a tú. Y el discípulo la adopta. Desde ese momento en su casa, se la lleva a su casa. A bárbaro. Dice el protestante, no. Ahí lo que está diciendo es que Juan era hijo de María. ¿Que Juan era hijo de María? Que alguien me explique. Si Juan era hijo de la Virgen María, entonces díganme, ¿por qué Jesús, cuando la ve en la cruz, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo? Entonces quiere decir que la Virgen María no sabía que ella parió a Juan. Sufría de demencia grave. Pero no solamente la mamá, el hijo nació con la misma enfermedad. Porque le dice al discípulo, a Juan le dice, he ahí a tu madre, dice Juan. Ah, esa fue la que me parió. Ni la mamá sabía que este era el hijo, ni el hijo sabía que esa era su madre. Y desde ese momento le llevó a su casa porque nunca había vivido con ella en su casa, ni ella en la casa de él. Se llama terquedad. Se llama poner un corazón duro. ¿No se acuerdan ustedes que Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar la semilla? Una cayó a lo largo del camino, otra cayó entre espinos y la otra cayó ¿en qué? No leen la Biblia, ¿no? A ver, fueron cuatro. Una, a lo largo del 2. Entre los espinos y la otra en la piedra. Y la última en tierra buena. Bueno, aunque era al revés, primero los espinos. Primero la piedra y después los espinos, ¿no? Pero no importa, el orden de los tractores no altera el viaducto. A ver, entonces observe que una palabra de Dios cayó en piedra.
¿No serán los protestantes ese corazón de piedra? Jesús le dice, ahí tienes a tu madre. Y tienen un corazón de piedra. Que no les dice nada a las declaraciones de Jesús. Y ve que el discípulo amado se la llevó a su casa para decirnos que si nosotros recibimos a la Virgen María en nuestro corazón, somos los discípulos más amados de Jesús porque estamos amando y respetando a su madre. Y todavía ponen el corazón duro como una piedra. Por eso dice Jesús que una semilla cayó en piedra. Ahí estaban dibujados los protestantes. ¡Anda! Como piedra. Porque todavía están escuchando esta enseñanza y están leyendo en el capítulo de San Juan 19:26 y lo están leyendo de la Biblia Reina Valera y todavía su corazón sigue duro como piedra. Y por un lado el Espíritu Santo le dice, mira, el cura está hablando verdad. Y por otro lado dice, no, pero y el pastor dice que no. El pastor dice que son hijos carnales de María, que María tuvo más hijos. Eso es imposible. Si yo acepto esto, entonces me tengo que hacer católico. Entonces mejor sigo con mi corazón de piedra, como el faraón. Los hijos de María son los que guardan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones. ¿Y cuál fue la declaración de Jesús en la cruz? Ahí tienes a tu madre. Y nosotros decimos, mande Señor, si me la diste como madre, bendita madre, nuestra madre, la Virgen María. Y por eso el católico siente un amor especial hacia la madre, la Virgen María. Pero es una madre carnal. No. Carnal no. Su madre carnal fue la que lo trajo a este mundo. Pero hay padres espirituales y hay madres espirituales. Y ustedes han de ver que la Biblia habla, por ejemplo, usted sabe cómo se llama su papá, ¿verdad que sí? Bueno, ese es su padre. De aquí la tierra. Pero del cielo, ¿cuál es su padre? Dios. ¿De acuerdo? ¿O usted tiene otro padre? Tenemos dos padres, el de arriba y el de abajo. Listo. Pero según Romanos capítulo 4, siempre de la Biblia Reina Valera, entonces aquí, Romanos capítulo 4, versículo 1, vamos a ver que tenemos otro padre. No el padre de arriba, Dios, ni el Padre que nos entró aquí en la tierra, que nosotros los creyentes tenemos otro Padre en la fe. Bárbaro. Pero también es Padre, no podemos decir que no, porque es nuestro Padre en la. Nos enseñó a creer. A ver, ¿cómo dice ese Padre? A ver. ¿Qué? Pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne. Nuestro padre, ¿se habían enterado que Abraham era nuestro padre? Bueno, pero ese no es el papá que tuvo relaciones con su mamá y vino usted. Pero es padre. ¿Pero padre en qué? Versículo 11. Versículo 11. A ver, Lupita, ¿padre en qué? Va. Versículo 11. El mismo capítulo. Versículo 11. 4:11. Escuche. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Diga. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Usted está leyendo? ¿Qué está leyendo usted? A Petronilo le patín, le coca, le patín, le coca, le patín. A ver. Ya está, y recibió la circuncisión. Si uno no conociera la Biblia, mire, aquí sería uno más confundido que nada. Va. 11. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Se acuerda lo que estamos buscando, no? Porque dice que Abraham es nuestro padre. Pero tenemos que ver padre en qué. Porque no es el padre de Dios. Abraham no es el padre de Dios. Y Abraham tampoco es el papá que nos engendró. Entonces, ¿en qué es padre? Vamos a ver, Lupita, doña Lupa. Como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de. A ver, para que fuese
Padre de todos, para que fuese. Padre de todos los creyentes no circuncidados. Usted corre mucho, hombre. Me va a matar, ya no aguanto más, me lleva empujado. Le meto freno de mano y freno de pie y sigue la bajada. No. Despacio, va. Porque queremos ver es que es padre. Abraham es nuestro padre. Pero ¿padre en qué? Otra vez. Para que fuese Padre de todos los creyentes. ¿Padre de qué? Entonces Abraham no es nuestro Padre Dios. Abraham tampoco es el papá que nos engendró con mamá. Abraham es nuestro Padre en la fe. Porque dice la Biblia que es el Padre de todos los. ¿Y por qué Padre de todos los creyentes? Porque según la Biblia en el Antiguo Testamento, Él fue el que le creyó a Dios, que le dijo, sal de tu tierra, vete y te daré la tierra prometida y vas a tener una descendencia grande. Y él tenía cachichén 99 y la mujer era estéril. Y sin embargo, él creyó contra toda esperanza. Y él pasó a ser padre en la fe. Ahora nos queda ver por qué la Virgen María también es nuestra madre. ¿Madre qué? ¿Porque es la que nos parió? No, es porque ella, según la Biblia, al igual que Abraham, es madre en la fe. Así como Abraham creyó, ella también creyó y nos enseñó a creer. Vamos a ver primero cuando ella creyó. San Lucas, capítulo 1, versículo 45. Cuando ella primero creyó, porque ella es nuestra madre en la fe. Primero tuvo que haber creído ella, pero después nos enseña a creer. Es madre en la fe. San Lucas capítulo 1, versículo 45, de la Biblia que sea. Cualquiera, el que lo encuentre primero. Lucas 1, 45. Tenemos la Reina Valera y tenemos la latinoamericana. Vamos, con la latinoamericana, ¿cómo dice? Dichosa tú. ¿Se refiere a la Virgen María? Dichosa tú, atención. Por haber creído. ¿Por qué es dichosa la Virgen María? ¿Y qué se dice de Abraham? Que fue dichoso por haber. Y porque Abraham creyó, pasó a ser padre de todos los creyentes. Y en el Nuevo Testamento la Virgen María creyó. Y por ella haber creído, es la madre de todos los creyentes. Ella creyó, dichosa tú por haber creído, como Abraham. ¿Qué fue lo que creyó? Que se cumplirían las promesas del Señor. Igual a Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y te haré padre de gran cantidad de gente. Y él creyó. Así también la Virgen María creyó que se cumpliría todas las promesas de Dios. Igual que Abraham. Y ahora vea cómo la Virgen María es aquella madre que engendra hijos en la fe. San Juan, de la Biblia Reina Valera. San Juan capítulo 2, versículo, vamos a leer, ustedes lo pueden leer para la casa, todo el 2. Todo el 2. Pero aquí vamos a leer una parte. ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Que la Virgen María es nuestra madre en la fe. Porque nos engendra en la fe. Nos enseña a creer a nosotros. ¿Se acuerdan la boda de Caná? ¿No tienen vino? Se les acabó el vino. Y la Virgen María va y le dice, no tienen vino. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Jesús le dice, a ti, a mí, ¿qué mujer? Todavía no ha llegado la hora. ¿Y se acuerda que dijo la Virgen María? Hagan lo que Él les diga. Nos está enseñando a creer, ¿sí o no? Nos está engendrando a la fe. Pero vean ustedes que ese acto de fe de la Virgen María, como en el Antiguo Testamento, ese acto de fe de Abraham, es una enseñanza para todos nosotros. Y Abraham pasa a ser padre y ella madre por haber cumplido todo lo que Dios manda. Vean ustedes que los discípulos, según dice el verso 11, dice que los discípulos comenzaron a creer en el Señor. Vamos a ver cómo dice el 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea
y manifestó su gloria. Ahí viene, refiere profundo. Ahí viene. Y sus discípulos creyeron en él. La Virgen María es madre de la fe del creyente, porque gracias a que ella dijo, hagan lo que él les diga, se realizó el milagro y los discípulos creyeron en él. Entonces, por eso la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña que la Virgen María es nuestra madre. No nos parió, pero nos enseñó la fe. No nos parió, pero Jesucristo quiso dejarla por madre, por lógica y razonable, porque quería que nosotros fuéramos los hijos de la Virgen María, pero fuéramos hijos, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y no se avergüenza. En Hebreos capítulo 2, versículo 11, dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea que nosotros somos hijos adoptivos de Dios, somos hijos adoptivos de la Virgen María, nuestra madre en la fe, la madre del cuerpo místico de Cristo, y entonces somos hermanos de Jesús. Y ahí entonces ya aclaramos una duda de los protestantes, que los protestantes dicen, es que la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Eso es verdad. Pero no dice que María tuvo más hijos carnales. No, espirituales sí tuvo. Hijos en la fe sí tuvo. Pero carnales no. Pero vean ustedes cómo Jesucristo nos llama hermanos. De modo que cuando en la Biblia habla de hermanos de Jesús, está expresando que tenemos un mismo Padre y una misma Madre. Y que tenemos que hacer lo que Dios manda y creer como la Virgen María nos enseñó a creer, porque ella es nuestra Madre en la fe. Escuche. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. A todos Jesús nos llama, y los protestantes dicen que Jesús llama hermanos, son a los hijos de María, nacidos de la misma mamá, en carne. No, porque mienten. Él no se avergüenza de llamarnos a todos hermanos, somos hermanos. Repítalo. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. De modo que Jesús tuvo muchísimos hermanos. ¿Nosotros somos hermanos de Jesús? Sí. Porque adoptamos a la Virgen María como nuestra madre y adoptamos a Dios como nuestro Padre. Dios nos adoptó como hijos y la Virgen María nos adoptó como hijos. Y Jesús, por tanto, nos adopta como sus hermanos. Y qué curioso. ¿Se acuerda de dónde está la declaración que Jesús nos deja a la Virgen María como nuestra madre? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Lo recuerdan? A ver, díganme, ¿qué libro está? San Juan. ¿Qué capítulo? 19. ¿Qué versículo? 26. Entonces estamos en el capítulo 19, ¿sí? Ahora, ¿saben cuál capítulo viene después del 19? ¿Cuál? El 20. Pues en el 19 nos deja la Virgen María como madre y nosotros hijos adoptivos de la Virgen María. Y en el 20... ¡Uy! Pasó cerquitica la bala. Y en el 20, oigan bien, en el 20 nos deja a Dios como Padre y nos hace a nosotros hijos adoptivos de Dios. Qué curioso, ¿no? Capítulo 19 nos deja a la Virgen María como madre y nos dice que nosotros somos hijos adoptivos de la Virgen María. En el 20, versículo 17 de la Biblia Reina Valera, o lea la latinoamericana, a ver cómo dice la latinoamericana, y ahí nos dice entonces que Jesucristo nos deja a Dios como Padre. Dos regalos.
El regalo de madre nos lo dejó antes de morir, cuando estaba en la cruz. Y el regalo del papá nos lo dejó al resucitar. El de la madre, capítulo 19, y el del padre, capítulo 20. Versículo 17. Oigan. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. No he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos. ¿A dónde lo mandó? A donde los hermanos. Y vean que son hermanos, pero no legítimamente, sino por adopción, porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Pero vete donde repítalo. Vete donde mis hermanos y diles. Y diles, ¿qué es lo que vamos a ver cuando nos deja Dios por Padre? Vamos a ver cuando nos deja Dios por Padre. Subo a mi Padre. Ahí está el papá de él. Otra vez. Subo a mi Padre. Jesús es hijo legítimo de Dios, unigénito de Dios. Otra vez. Subo a mi Padre. Listo. Subo a mi Padre. Ahora vean cómo nos deja a su Padre, como nos dejó primero a su madre, ahora nos deja a su Padre. Subo a mi Padre, repítalo. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Nos dejó a su Padre como nuestro Padre. Y nos dejó a su madre como nuestra madre. De ahí sacamos que somos hermanos de Jesús. Porque el papá de Jesús es mi papá y la mamá de Jesús es mi mamá. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Entonces nosotros somos hijos adoptivos de Dios, hijos adoptivos de la Virgen María. ¿Estamos claros, sí o sí? Ajá. Ahora bien. Y entonces, si esto es así, y está escrito en la Biblia, lo estoy mostrando, lo estoy comprobando, ¿por qué los hermanos separados dicen que no somos hijos de la Virgen María? ¿Por qué hablan tan mal de la Virgen María? ¿Por qué ellos atacan a la Virgen María? Sencillo, porque se acuerda que el Apocalipsis dice, volvemos al Apocalipsis 12, versículo 17, el dragón enfurecido contra la mujer. Vamos a ver cómo dice. Vamos a ver. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Se enfureció contra quién? Contra la mujer. ¿Qué pasó contra la mujer? Se enfureció. Venga acá, búsqueme usted Génesis 3.15. Génesis 3.15. ¿Usted qué decía ahí? Porque le voy a comparar que se está cumpliendo el protoevangelio. El protoevangelio decía que el diablo iba a pelear contra la mujer. Y además iba a pelear la descendencia del diablo con la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer, que Jesús, le iba a pisar la cabeza al diablo. Y aquí el Apocalipsis dice que eso se cumplió. A ver, ¿qué dice el Génesis 3.15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. El diablo, está escrito, profetizado, iba a pelear contra la mujer. ¿Contra cuál mujer? La que dio a luz al Hijo de Dios, que le iba a pisar la cabeza al dragón. ¿Qué es lo que no ven? ¿Qué es lo que no entienden? Se trata de creer, más nada. Pero aquí está la pelea. Pondré otra vez. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Se cumplió o no se cumplió? No se me vaya. No se me vaya. ¿Se cumplió o no se cumplió? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Se cumplió Génesis o no se cumplió? Ajá. Otra vez. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Y pondré enemistad entre su simiente y la simiente suya. O sea que va a atacar a los hijos de la mujer, ¿verdad? Ahora escuche. Dice el 17 y sigue. Y se fue a hacer la guerra. El 17 y sigue.
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer La primera parte. Ahora la segunda. y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Se cumplió el Génesis o no se cumplió? Entonces, queridos hermanos, notan que los protestantes no son otra cosa sino instrumentos del diablo sin darse cuenta, y que tienen como meta atacar a la mujer, y no se dan cuenta ustedes que efectivamente eso es lo que pasa en México. México es un pueblo creyente que tiene una fe gigantesca, una fe hermosísima, pero en pura materia prima. Y hay que trabajar y hay que profundizar. Y entonces los protestantes llegan a México porque hay enemistad entre el dragón y la mujer. ¿Y dónde está la mujer? En México. Y entonces comienzan las sectas a atacar a la Virgen María, a atacar que María tuvo más hijos, que María es una prostituta, que María no es virgen. Bueno, cuántas cosas contra María, Virgen María. ¿Y qué no dicen de la Virgen María? Esa mona, esa no sé qué, ¿no lo han escuchado? No lo escuchen. No vale la pena. Pero entonces, queridos hermanos, estamos hablando de la Madre, la Virgen María, que tenemos en México, que amamos y que llevamos de corazón. Pero yo pregunto, ¿cómo es que un mexicano que ama a la Virgen de Guadalupe, la morenita que le dicen, que ama a la Virgen María, cómo es que un mexicano se vuelva protestante? Resto, multiplico, divido, no me da. ¿Cómo? ¿Cómo es que de hoy para mañana abandona a su madre? ¿Cómo es que de hoy para mañana insulta a su madre y la madre de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se entiende que un católico que amaba de verdad a la Virgen María y se sentía hijo de la Virgen María se va a meter a protestante? Esto significa que la fe de los mexicanos es una fe que está muy bonita, muy grande, muy bella, pero está sin trabajar, está en materia prima. Llegaron los protestantes, encuentran la materia prima, una fe pequeñita, una fe que todavía no ha sido trabajada, y entonces destruyen esa fe. Yo quiero que ustedes pulan esa fe y no sea materia prima, sino algo ya valioso y grande, que nada ni nadie les pueda robar esa fe, porque usted ama a la madre de nuestro Señor Jesucristo y usted la ama tanto, como dice la Biblia por allá en Lucas capítulo 1 versículo 48. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y dice el diablo, no Señor, yo voy a luchar para que no llamen a la Virgen María bienaventurada. Y ahí es donde manda a los protestantes y manda a los ateos para destruir la fe en Dios y en la Santísima Virgen María. Y luego me falta la segunda parte. La segunda parte es mostrarle que la Biblia no habla que María tuvo más hijos. ¿Qué es invento de los protestantes? Pruebas tengo. Le voy a mostrar donde la Biblia habla de que es un solo hijo. A ver, en Génesis 3:15 de la Reina Valera, Génesis 3:15, ¿se acuerda que el diablo dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya? Vamos a escucharlo. Escuche. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Vamos a ver quién es la simiente de la mujer. Porque la mujer va a tener una sola simiente, una sola semilla, un solo hijo. Legítimamente. Esa es la simiente. Y dice que, pongan cuidado, él le pisará la cabeza, pongan cuidado. Esta te herirá en la cabeza. Esa simiente, ese hijo que va a tener, le va a dar en la cabeza. Cuando dice de esa simiente, está diciendo que la mujer va a tener un hijo o muchos hijos. ¿Qué significa simiente? Simiente. En Gálatas, a ver, no me la pierda aquí. Póngala. ¿Cómo es? Señálela, papá, señálela. Gálatas, usted la va a buscar. 3:16, no me pierda aquí. De la misma línea, quiero leer la Biblia Reina Valera. Aquí en esta cita. Gálatas 3:16. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué significa? Simiente. 3:16 Gálatas. Porque habla de la simiente. Pondré enemistad entre ti
y la mujer, entre su simiente y la suya. Y cuando habla de simiente se refiere a muchos hijos o a un hijo. Vamos a ver que le va a pisar la cabeza. Vamos a ver. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Para que usted se dé cuenta que en el protoevangelio, o sea, el evangelio ya profetizado desde el Génesis, estaba dicho que la Virgen María, la mamá de Jesús, iba a tener un solo hijo y le iba a pisar la cabeza al diablo. Vamos a ver. Gálatas 3:16. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué significa? Simiente. ¿Uno o muchos? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y a su simiente. Vamos a ver, aquí encontramos la palabra simiente. ¿Qué significa? Vamos a ver. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuántos hijos va a tener la mujer? Uno, que es Cristo. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Eso ya desde el Génesis. Desde el Génesis. Ahora pasemos a Isaías. Isaías 7:14. Isaías lo escribe más de 500 años de venir Cristo. ¿Qué dice Isaías? ¿Cuántos hijos va a tener la Virgen? Lo mismo que el protoevangelio. Un solo hijo. Que no está en la Biblia. Vamos a ver. Primero el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento. Perdón, primero el Antiguo, después el Nuevo. Antiguo Testamento. Un solo hijo. ¿Qué dice Isaías 7:14? ¿Cuántos hijos? Venga para acá a ver. El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada. La joven, que significa doncella o virgen. Si quiere, cuando la encuentren en la Reina Valera, 7:14, la lee para que se dé cuenta cómo joven significa también virgen o doncella, ¿verdad? Ahorita joven son a las abuelitas de 100 años y le dicen joven todavía. Pero en el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento, joven, doncella o virgen significaba lo mismo. Significaba no tausá. Bueno, entonces, es aquí que la joven, doncella o virgen, vamos a ver cuántos hijos va a tener. Y da a luz un varón. ¿Cuántos hijos? Un varón. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? 7:14 Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos? Un hijo, repítalo. Y dará a No, he aquí que la Virgen. Por tanto, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Está escrito o no está escrito? Entonces, es que los católicos no creen en la Biblia y manipulan la Biblia. No, ahí está claro que la Virgen va a dar a luz un hijo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Mateo 1:23. A ver si se cumplió. ¿Y qué fue lo que se cumplió? Que dio a luz un hijo. Mateo 1:23. ¿Ya? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lea el 22. Todo esto sucedió. A ver, ¿sucedió o no sucedió? Sí sucedió. ¿Para qué sucedió? Para que se cumpliera ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Qué se cumplió? lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Más de 500 años le había dicho. ¿Qué había dicho? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué fue lo que se cumplió? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Reto a cualquier protestante en el mundo. Y aprovechenme ahorita. Donde diga que la Virgen concebirá y dará a luz varios hijos. O que la mujer iba a parir varios hijos, la del Génesis y el Apocalipsis. La del Génesis allá y el Apocalipsis 12:5. No, un hijo. Pero no lo dice solamente
Génesis, no lo dice solamente Isaías, no lo dice solamente Mateo, lo dice también San Lucas 1:31. San Lucas 1:31. Dará a luz un hijo. Vamos a ver qué dice San Lucas 1:31, para que ustedes se den cuenta que la mentira de los protestantes queda al descubierto. Odian a la Virgen María, no creen en la palabra de Dios. Ese es el problema de ellos. A ver. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Cuántos hijos? Un hijo. Un hijo. Entonces, ¿cómo hacemos? Si la Biblia dice que tuvo un solo, más todavía, mire hermano. Aquí le voy a dar jaque mate a los protestantes. A ver, pregunto, ¿ustedes saben cada cuánto paría una mujer en Israel? Cada año. Cada año. Ahora, si María tuvo más hijos, pues cada año debería tener un hijo. Le voy a demostrar que eso es mentira. Con la Biblia Reina Valera. San Lucas ahí mismo, San Lucas no, Mateo, San Mateo, capítulo 2. Le voy a mostrar con San Mateo, capítulo 2, que es mentira que la Virgen María tuvo más hijos. Y el protestante que me quiera seguir con la Biblia, no me insulte, no me maldiga. Después de que lea la cita que le voy a dar, me insulta. Me mienta la madre y me manda para el infierno. Pero mientras tanto no me insulte. Agarre la Biblia y mire a ver si es verdad o mentira. Vamos a descubrir a ver si es verdad que María, la Virgen, tuvo más hijos. San Mateo capítulo 2, en el versículo 11 narra que llegaron los reyes. ¿Se acuerdan o no? Los reyes magos le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Se acuerda que el rey Herodes comenzó a buscar al niño para matarlo? ¿Sí se acuerdan? Eso está en el versículo 16, que dice que Herodes, bravo, fue a los reyes magos, lo burlaron y entonces se fue a matar a todos los niños. Y vamos a ver de qué edad. Vamos a ver. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Él calculó que el niño tenía 2 años. Si tenía 2 años, ¿cuántos hijos debería tener la Virgen María en ese tiempo? Mínimo 2. ¿O no? O uno y otro en la barriga. ¿Sí o sí? Bueno, ya tenía el niño 2 años. Ahora ustedes verán que cuando el niño tenía 2 años y cuando Herodes buscó para matarlo, no había más hijos. Versículo 13. ¿Cuántos hijos estaban? Cuando tuvo que huir porque el rey Herodes lo iba a matar. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre. ¿Cuántos hijos? ¿Cómo sabemos que uno? Al niño y a su madre. Esa era la familia. Jesús tenía 2 años y la familia estaba compuesta por papá, mamá y el niño. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, muy bien. Ahora van a ver ustedes en el versículo 19 que ya estando en Egipto, regresan de nuevo a Israel. Pero cuando muere Herodes, y resulta que Herodes, dicen algunos, que murió 4 años después de que Jesús se fue para allá. Otros dicen que 2 años. Vamos a ponerle que sea el primero, 4 años. Jesús se va para allá y se queda en Egipto, José con la Virgen María y el niño, 4 años. ¿Cuántos años tenía cuando se fue a Egipto? 2. Ahora, llegan a Egipto. Vamos a ver, versículo 19. Pero después de muerto, Herodes, Después que Herodes murió, ¿se acuerda? Se fue porque Herodes quería matar al niño. 4 años después, nos vamos por la opción de 4, otros dicen que 2 años. Yo me voy por la opción de 4. 4 años después, muere Herodes. ¿Cuántos años tenía el niño? 6. 2, ¿cuándo se fue? Más 4, 6. ¿Cuántos hijos deberían existir?
6 con Jesús. ¿Sí o no? 5 hermanos de Jesús. Ahora vamos a ver, después que murió Herodes, He aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, ya estaba en Egipto. O sea que los otros hijos de la Virgen María tuvieron que haber nacido en Egipto. Va, se vienen ahora para Israel. diciendo, levántate, Levántate. Respiren profundo. Aquí vienen los otros hijos de la Virgen María. Levántate. Levántate. toma al niño y a su madre. ¿Y los otros? ¿Lo dejaron en Egipto? ¡Qué mala madre! ¡Qué mal padre! A los protestantes les patina y coco, les patina y coco, les patina y coco. Si creen que es mentira, agarren la Biblia Reina Valera y léanla. Verá que agarró a su madre. Dice, ponga que agarró al madre y al niño. Ponga que Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María? Pero el diablo manda a los protestantes a repetir como disco rayado: María tuvo más hijos, le doy lo que sea, apuesto lo que sea, dejo de ser cura. Que este me es un protestante donde dice que María tuvo más hijos, los reto. ¿Por qué no me tapan la boca? He recorrido el mundo entero para que me tapen la boca. ¿Por qué no lo hacen? Me maldicen, me mandan para el infierno. Porque tengo las pruebas y se las doy con capítulos y versículos. No sean mentirosos, no engañen a la gente y ustedes no se deben engañar. María la Virgen no tuvo más hijos carnales, tuvo hijos espirituales que somos cada uno de nosotros. ¿Lo ven o no lo ven? Pero es que bueno, está bien, señor cura. Ahí el niño tenía 6 años, está bien, señor cura. Pero los hijos de María nacieron después de que Jesús tenía 6 años. Bueno, entonces San Lucas capítulo 2, versículo 45 dice que cuando tenía 12 años, ¿se acuerdan o no? Se perdió en el templo. Y cuando lo encontraron, según dice el versículo 48, le dijeron, ¿qué le dijo la Virgen María? El versículo 48. Lucas 2, 48. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. ¿Y los otros hermanos? ¿Dónde estaban? 12 años. Entonces la Virgen María no parió sino después de que Jesús tenía 12 años. Ya, se pasaste, digo uno. Se pasaste. ¿Me captan bien la mentira de los protestantes? Y miren, y es que en la Biblia no solamente dice que la Virgen María tuvo un solo hijo, sino también afirma al revés, que José tuvo un solo hijo. Que Jesús es el hijo único de José. A ver, San Lucas, capítulo 4, versículo, allá el 1 cuando llegó a Nazaret. El 11 creo que es. El 11, el 1, lea el 1 cuando llegó Jesús a Nazaret. A la tierra de él. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 5 por ahí donde fue llevado a Nazaret. Es el 5. Entonces lea el 11, a ver. En las manos te sostendrán para que no tropiece con tu... Está leyendo 4, entonces lea el 22, entonces si no es 11, 22. ¿Qué dice el 22? Y todos daban buen testimonio de él. El 22. Pero ahí se refiere a Nazaret, ustedes lo buscan. Cuando Jesús llegó a Nazaret. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Atención. Lo que vamos a buscar es donde diga que
Jesús es hijo único de José. Siga. Decían, ¿no es ese el hijo de José? ¿Ah? ¿Otra vez? ¿No es ese el hijo de José? Ya estaba grande, ya tenía más de 12 años, ya había regresado del desierto, tenía 30 años, ¿se acuerda? Cuando que fue bautizado por Juan en el desierto, fue tentado en el desierto y fue bautizado por Juan, y ahí fue a Nazaret, y dice en la Biblia que cuando tenía 30 años, ya no 12, como dice Lucas, ya no 6, como dice San Mateo, ahora son 30 años, Mateo 4:22. Y es el hijo único de José, otra vez. ¿No es ese el hijo de José? El hijo de José. Si tuviera más, ¿cómo diría? Uno de los hijos. A ver, San Juan capítulo 6, versículo 42. San Juan 6:42. Otra vez dice el hijo de José. Juan 6:42. Que no lo dice la Biblia. Y ya está dando enseñanza, dio el discurso del pan de vida. O sea que ya tenía más de 30 años. Bueno, escuchen, Lupita, por favor. Vean que la Virgen María y San José no tuvieron más hijos, véanlo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? No es este Jesús. El hijo de José. El hijo. ¿Cómo me dice un protestante que tuvo más hijos? Ni la Virgen María ni José. Entonces, ¿por qué mienten? Ah, es que nosotros encontramos en la Biblia donde dice, allá en Marcos 3:31, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces no quiere decir que son hermanos de Jesús, o sea, hijos de María. Una cosa es que diga hermanos y otra cosa es que diga hijos de María. La Biblia no habla de los hijos de María, habla de los hermanos de Jesús. Eso es otra cosa. Miren, Marcos 3:31, niña, ¿ya lo tiene, niña? Marcos 3:31, escuche. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. ¡Aleluya! Aquí dice que María tuvo más hijos. No, señor. Ahí dice que Jesús tuvo más hermanos. Ahí no dice que la Virgen María tuvo más hijos, ¿no? Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. A mí me importa el versículo 34. Para que no quedara confusión, Jesús aclara. ¿Y quiénes son esos hermanos? Escúchenlo, 34. Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo. No, el 34. Donde pregunta, entonces el 33. Jesús preguntó. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Lo vamos a saber. Que lo diga él, no yo. A ver, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Entonces no estás diciendo que la Virgen María tuvo más hijos carnales, sino espirituales. Que Jesús no tuvo más hermanos carnales, sino más hermanos espirituales. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, viene a decir que cuando Jesús resucitó, se le apareció a sus hermanos. Entonces dicen los protestantes, aquí dice que son hermanos. Sí, se le apareció a sus hermanos. Y adivine cuántos eran los hermanos de Jesús. Más de 500. Le pregunto a una mujer, ¿puede creer que una mujer para más de 500 hijos? Pues ahí está la burla de los protestantes. La ignorancia es atrevida. Vean, la Reina Valera, para que no digan los protestantes que estoy leyendo 15:5 de Primera de Corintios. 15:5. Escuchen. Vamos a ver quiénes son. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? A ver.
y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció. ¿Usted leyó 15 de qué? 15:5. 15:5 está leyendo. 15:5. Se apareció a Pedro y luego a los 12. Ajá. Y se apareció Después, a Cefas y después a los 12. Nah, usted se comió, venga aquí. ¿Usted cree que yo nací que me van a engañar a mí? Mire cómo es el diablo, lo usa él para hacerle creer de que... No, venga y lo lee bien, no, venga, porque si no van a decir los protestantes, es que no está en la Biblia Reina Valera. Sí, lo que pasa es que él se la comió, porque el diablo le tapó los ojos para que los protestantes no escucharan. Ahora léalo bien. 15:5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Diga. Después apareció a más de 500 hermanos. El diablo le tapa los ojos. Porque el diablo ataca. ¿Ustedes creen que es mentiras? No, yo lo conozco. Y porque yo lo conozco me grabo la cita, porque si no me engaña. ¿Qué tal que no me grabara las citas? Me engaña. Pero el diablo, yo ya sé cómo trabaja el diablo. No me engaña. Se le apareció. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se le apareció. A más de 500 hermanos a la vez. Se le apareció. A más de 500 hermanos. Se le apareció a más de 500 hermanos. Válgame Dios. El que me diga que son hijos de la Virgen María, se la fumó verde. ¿O no? Claro. Por eso digo que a Petronilo le patina el coco, le patina el coco. La mentira de los protestantes queda al descubierto. Verán ustedes católicos si le creen o no le creen. Si ustedes le creen, el problema de ustedes se vuelven creyones. Pero yo como sacerdote del Dios Altísimo vengo con la palabra de Dios para que tengan fundamento, sustento, para que su fe no sea en el aire, para que su fe sea sólida, firme, para que nadie le robe la fe y para que cuando venga el Hijo del Hombre encuentre fe sobre la tierra. México es un pueblo de fe, pero una fe que necesita ser procesada, trabajada, que crezca esa fe, que sea una fe sólida, firme, que nada ni nadie se la pueda quitar. ¡Ánimo, mexicanos! Tienen una fe firme, una fe bella, una fe católica como la que Dios dejó en el mundo. ¡No la pierdan!